Vamos a dar a conocer la filosofía del Renacimiento y también acerca del pensamiento renacentista de Maquiavelo. El Renacimiento es el periodo que va entre el siglo XV al siglo XVI. Se presenta en un principio en Italia y poco después se expande por toda Europa. Se trata de la transición de la escolástica a la modernidad. La filosofía escolástica y filosofía moderna, para algunos autores, es el puente que une a la Edad Media con la Edad Moderna. Cuando hablamos de renacimiento, hablamos de un renacer. En ese entonces permitía adoptar ideas que estaban echadas de lado en la Edad Media. Por ejemplo, tenemos el renacer individual, que permitía que los hombres sean portadores de su propio destino y también que sepan que existe una libertad de pensamiento. También tenemos el renacer cultural, que es el intercambio de ideas a través del descubrimiento de América de parte de los europeos en sus viajes a la India. También tenemos el renacimiento social, que es el surgimiento de las nuevas clases. Cuando ya termina la Edad Media, queda atrás las monarquías y aparecen otras como es la burguesía. El Renacimiento es el regreso de la filosofía griega como se había tenido antes de la Edad Media, ahora bajo la influencia de tendencia humanista. Aquí habrán unos cambios trascendentales, por ejemplo, la separación entre lo cívico y la religión. El arte se vuelve canal de propaganda porque se inventa la escritura, también el invento de la imprenta, que éstas ayudarán a difundir las ideas. También surgen nuevas fuentes de conocimiento en cuestiones científicas, matemáticas, físicas y químicas. Y esto marca el surgimiento de una nueva vida, surgimiento de nuevos conocimientos, donde se rechaza la religión como forma de conocimiento. Y ahora el uso de la razón comenzará a tener protagonismo en las sociedades de aquel momento, sobre todo en el caso de Europa. Durante este periodo aparece la economía urbana y se restaura el modelo precapitalista que durante la Edad Media habían permanecido en estado de latencia. Aquí se da el surgimiento del modelo económico, la aparición del comerciante, que estarán de intermediarios entre el productor y consumidor y que tendrían una acumulación de riquezas. Si hablamos de renacimiento, tenemos que hablar de Nicolás Maquiavelo, que fue uno de los autores más importantes, porque aportó por primera vez una teoría del Estado. Cuando hablamos de Estado, es la forma en la que está organizada una sociedad. Para Maquiavelo, nadie puede estar por encima de esta forma de organización. Para él debe ser necesario actuar contra la fe para imponer esta forma de organización y que esta forma parte de la convivencia. También luchar contra la caridad y la humanidad. Fue considerado padre de la ciencia política porque él se empieza a dar cuenta que los gobiernos tienen un papel importante en la forma como actúa y el control de la organización de una sociedad. Ahora hablemos de la obra más importante, que es El Príncipe, escrito en 1513. En uno de sus capítulos, Maquiavelo plantea qué requisitos se necesita para ser un político. Debe ser manipulador, tenaz para enfrentar todos los obstáculos que van a enfrentar los políticos. También inmoral, porque debe de estar encima del bien y del mal para mantenerse en el poder. Y también tiene que ser experto en el engaño. Haciendo uso de todas estas características, podrá tener un gobierno estable. En tanto a su método, parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política tal como son y no como deberían ser. Es por lo tanto empirista, muy novedoso para la época. Fue novedoso en la época porque en esa época las personas tenían un pensamiento idealista, pero él no. Él trataba de entender cómo deben ser las personas para gobernarlas y cómo deberían ser aquellos gobernantes. Así deja atrás el pensamiento idealista y pone en marcha el pensamiento realista. La frase "el fin justifica los medios", que aunque no es de Maquiavelo, siempre se le ha atribuido a él. Más allá de que si eso no es, esta frase sintetiza toda su filosofía política. El fin justifica los medios. Nos dice cómo vamos a actuar, cómo deberíamos hacer las cosas. Depende entonces de las circunstancias para hacer bien las cosas o hacerlas mal. Y si es de manera negativa, se justifica todo porque al final el resultado justifica la acción. Y entonces no nos importa los medios, lo que interesa es
Según Maquiavelo, el resultado justifica la acción. En conclusión, podemos decir que el Renacimiento dio paso a nuevos conocimientos a través de la razón, donde prevalecía la razón humana y no la razón proveniente de la divinidad, dando paso a grandes autores como Maquiavelo, con los ideales de principado para gobernar una nación.